Buen día, jóvenes. En esta sesión lo que vamos a ver es el lenguaje PL SQL, que es de esta última unidad que estamos evaluando, que es la unidad 4. Ok, comenzamos. Bueno, pues, ¿qué es PL SQL? Pues es una combinación de SQL con las características de un lenguaje procedimental de programación. Este fue desarrollado a principios de los 90 por Oracle Corporation para dotar de capacidades, de mayores capacidades, además de consultas a SQL, ¿no? Donde podamos hacer algún tipo de validación, podamos generar ciclos, podamos estructurar eh, los datos que vayamos a insertar, borrar, los momentos en el que se vaya a ejecutar algo específico, ¿no? Entonces, como dice aquí, pues acepta estructuras de datos para dotar de lógica al procedimiento, como lo son los if-then, y también se almacenan en el servidor y son accedidos a través de llamadas, algunas de manera explícitas y otras no son transparentes para el usuario, sino que se programan y se genera una acción para su activación. Entonces vamos a ver cuáles son ellos. Entonces los procedimientos básicos de PLSQL son store procedures o procedimientos almacenados, triggers, disparadores o funciones, function. Entonces, estas últimas ya las están ustedes trabajando en esta última clase que tuvieron en la última actividad, que son las funciones definidas por el usuario. Y también vimos algunas funciones de agregación que ya nos ofrece la librería de manipulación de datos de SQL. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta parte de procedimientos almacenados y triggers. Muy bien, entonces los procedimientos almacenados pues van a permitir estructurar esta lógica que querramos implementar y a través de llamadas se almacenan, pues son procedimientos almacenados que se guardan en el servidor y que pueden ser accedidos por el usuario de manera explícita haciendo un llamado a estos. Entonces vamos a ver cuál es la estructura. Inicia con la palabra o la directiva delimiter y puede ser un delimitador, cualquier carácter especial, ¿no? En este caso estoy eligiendo dos símbolos de peso. Luego, la siguiente instrucción es create procedure. Entonces es una instrucción para decirle lo que vamos a crear es un procedimiento. Le damos el nombre del procedimiento y establecemos n parámetros que vayamos a requerir. Luego, antes del desarrollo de la lógica o del cuerpo del procedimiento, iniciamos con begin, se desarrolla la lógica del procedimiento y terminamos con end y los delimitadores que habíamos marcado al inicio. Sería la estructura. Los parámetros pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tipo in, que son entradas, de tipo out, que son de salida, y de tipo in-out, que van a funcionar tanto entrada como salida. Entonces, el nombre del parámetro, se establecen los parámetros en el siguiente orden. Este sería el tipo de, de funcionalidad que va a tener ese parámetro, el nombre del parámetro y el tipo de dato que va a tener ese parámetro. Posteriormente, fuera del procedimiento almacenado, pudiera ser desde la aplicación o incluso haciendo pruebas en el mismo MySQL, lo llamamos a través de la palabra reservada call y el nombre del procedimiento y los parámetros que requiera para su ejecución. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo aplicado. Ahorita, para efectos de hacerlo más rápido, los queries ya los ejecuté, ya los probé y voy a estar solamente mostrando cómo se desarrolla, explicándolo y mostrando capturas de pantalla del resultado que obtendrían. Mi recomendación es que para que ustedes lo vayan validando, o si va, para poder ver cuál error pudiera generar en algún momento dado por algo que no se entienda correctamente, mi recomendación es que ustedes vayan replicando lo que yo les voy explicando aquí, para que vayan comprobando que realmente funciona lo que les estoy compartiendo. Todas estas desarrollos de procedimientos almacenados y triggers están trabajando sobre la base de datos Aquila. Ustedes ya cuentan con ello. Entonces, por favor sigan el video para que vayan, comprobando que lo que les comento pues realmente funciona. Bueno, el primer ejemplo dice que vamos a crear un SP, un Store Procedure,
que permita generar la lista de películas por rango a partir del Film ID. ¿Ok? Entonces el Film ID es la llave primaria de esta tabla que se llama Film. Entonces aquí yo voy a generar un store procedure simple donde voy a recibir dos parámetros, uno que se va a llamar ID Film bajo inicio y ID Film bajo final. Entonces este procedimiento lo que va a hacer es, dentro del procedimiento va a tener una consulta, la cual va a recibir estos dos parámetros y estos dos parámetros lo va a poner en una condición where para hacer ese filtrado por rango y nos va a regresar pues el resultado como se muestra aquí. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría generado este procedimiento. Entonces dice el procedimiento almacenado este, con dos parámetros de entrada. ¿Ok? Entonces aquí, como les comenté en la estructura general, empezamos con un delimitador y sigo utilizando los mismos caracteres especiales, símbolos de pesos. Enter y creamos el encabezado del procedimiento. Entonces el create procedure le decimos que este procedimiento se va a llamar, esto es por convención, o sea, no, si no lo ponen igual funciona, pero un SP es para distinguir que estamos hablando de un procedimiento almacenado, un store procedure, así como cuando le ponemos FN, pues estamos hablando de una function, o cuando le ponemos, ¿qué otra cosa? Bueno, no se me ocurre otra cosa, pero es una manera de distinguirlo, lo que estamos generando aquí, ¿no? Entonces, este procedimiento lo hemos llamado SP-lista películas-rangos. Entre paréntesis van los parámetros que yo requiero que me dé el usuario para que pueda generarse esta consulta. Entonces, he definido dos parámetros de entrada. Empezamos con in para especificar que este parámetro va a tener un comportamiento de entrada solamente y su tipo de dato. Entonces es in id film-inicio small int porque es el tipo de dato con el que fue generado Film ID en la tabla. Entonces siempre hay, si voy a comparar algo con respecto a otro dato, pues tengo que fijarme en el metadato de esa estructura, cuáles son los tipos de datos que está manejando, porque si yo manejara, no sé, otro tipo de dato aquí que no coincida, un varchar, por así decirlo, pues no, al momento de querer ejecutar esta consulta me marcaría error. ¿Ok? Entonces, bueno, ya verificado eso, establecemos el tipo de dato idéntico al que tiene Film ID en la declaratoria de su o en el metadato de su estructura, que es su tabla, ¿no? Y el siguiente parámetro es ID Film final y también es del mismo tipo de dato. Entonces, aquí solamente yo tomo la tabla, selecciono la tabla Film a través de From y hago una proyección de ciertos atributos que, como ustedes observarán en la tabla, no son todas las columnas que tiene. Entonces, solamente proyecto Film ID, Title, Description y Special Features y hago el filtrado ahora sí para que se genere el, el resultado con base a un rango de películas. Entonces, mando el rango que es inicial y y mando el rango que es final. Y es todo lo que hago. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les hago hincapié que estos son parámetros de entrada, la definición de ellos, y que estos son utilizados en la condición where para establecer esa condición de rango, de decirle inicias aquí y terminas acá y no me regreses todos los resultados que tiene la tabla fill, sino aquellos que estén dentro de este rango. Entonces, ¿cómo hago el llamado desde fuera? O sea, una vez que ustedes ya ejecutan esto, le dan clic al botón de ejecutar, este store procedure se va a registrar en en su base de datos Aquila sobre la tabla perdón, sobre la base de datos está Store Procedure y ahí van a ver este registro generado. Pero ¿cómo lo uso? Bueno, pues desde fuera abren ahí mismo, o sea, me refiero a no en el mismo, en la misma parte donde creamos el editor, sino que abrimos otra pestaña de edición de SQL y entonces aquí podemos probarlo de esta manera. Para declarar variables en un entorno donde no estoy configurando ni una función
ni un procedimiento almacenado, ni un trigger. Cuando lo hacemos dentro de este tipo de funcionalidades, nosotros utilizamos declare. Pero cuando estamos fuera de ella haciendo pruebas, nosotros lo establecemos a través de una arroba, el nombre del parámetro, la instrucción sería set y le establezco valores iniciales. No le pongo un tipo de dato en sí, porque no estoy haciendo una declaración. Entonces simplemente establezco una variable con un valor y dado ese valor es el tipo de dato que va a asumir esa variable. ¿Ok? Entonces declaro el ID film inicio en 100 y declaro, bueno, establezco, perdón, el ID film final en 150. Entonces ya tengo mis dos parámetros. Ahora lo voy a utilizar en en el store procedure que acabo de generar. Entonces, utilizo la palabra reservada call, espacio y luego el nombre del procedimiento, sp-lista películas-rangos. Y le envío los parámetros que definí arriba. ¿Ok? Y ya con base a ello, una vez que ustedes ejecuten esto, pues les debería regresar pues no sería algo similar porque el que me va a regresar a mí sería de 100 a 150, este me está regresando de 1 a 10. Si quisiéramos esta respuesta o este resultado, entonces aquí tendríamos que poner 1 y aquí tendríamos que poner 10, ¿no? Pero en este caso me va a regresar una tabla similar a esta, pero con los valores equivalentes a 100 y 150. Muy bien, entonces tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer un procedimiento que permita obtener la cantidad de películas que tiene un inventario a partir del Film ID. ¿Ok? Entonces los parámetros requeridos para ejecutar el store procedure va a ser el pfilm, P viene de parámetro, film-ID y este va a ser de tipo entrada y la cantidad de inventario va a ser de tipo de salida. Ok, ¿qué pudiera ser antes de continuar de diferente el procedimiento almacenado con respecto a una función? La función solamente nos va a regresar un valor calculado de un tipo de dato que nosotros establezcamos en el return, como ya lo hicieron anteriormente. Y un procedimiento almacenado, nos va a poder regresar el resultado de toda una tupla como es este caso, ¿no? O bueno, la proyección de varios campos que que se ajusten a las condiciones establecidas en ese procedimiento, ¿no? En este caso, ahorita va a funcionar, por así decirlo, por eso hago hincapié, va a funcionar como una función porque solamente voy a calcular algo. Y esto pude haberlo hecho bien en una función, pero bueno, ahorita es para aplicar este, este, pues este nuevo conocimiento, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, el procedimiento va a contar con un parámetro de entrada y uno de salida. Entonces, delimiter, los caracteres especiales, create procedure, el nombre del procedimiento, sp-cantidad inventario filme, y entre paréntesis los parámetros que requiero. Entonces, el parámetro de entrada es establecido en in, es p-film id, que es de tipo entero, y out, que es cantidad-inventario y que va a ser de tipo entero también. Entonces, este es el dato que voy a mandar de salida. Entonces, aquí como observan, estoy seleccionando a través de from la tabla inventory. Entonces, hago una condición. Le digo, lo que me pida el film que me pida verificar el usuario es el que voy a filtrar a través de este where en el inventario porque quiero saber cuántas películas de este filmen están inventariadas. Es lo que estamos diciendo aquí. Y entonces, pues lo que resulte aquí lo voy a contar, todas esas tuplas resultantes las voy a contar a través de esta función y lo hago a través de Film ID. Entonces esto me va a regresar un valor, ¿no? Un número, la cantidad que contó y eso la voy a guardar en esta variable de salida que es cantidad de inventario. Entonces, algo que comentar, pues como este es una función de agrupación y no hay un agrupador detalle, es decir, no hay otro dato que
sobre el cual se distribuye este conteo. Por esa razón no estamos utilizando el grow by y me puedo ir directo. Entonces lo obtenido aquí se guardará